programa saludamos en la línea telefónica a Pedro Arturo Aguirre, autor del libro Historia Mundial de la Megalomanía, que por lo que nos dijo ayer la Procuradora General de la República, Arely Gómez, fue justo esta la condición que finalmente permitió la captura del Chapo Guzmán, la megalomanía, la vanidad que lo llevó a querer hacer una película sobre su vida, una película biográfica, la pista que permitió llevar hasta Los Mochis a los marinos que finalmente lo capturaron. Te saludo con muchísimo gusto, Pedro Aguirre, muy buenos días todavía, gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Fue la vanidad, el pecado favorito del diablo, el que finalmente condenó a esta recaptura al Chapo Guzmán. Sí, pues la vanidad es traicionera, la egomanía llevada a sus extremos siempre acaba revirtiéndosele a uno, y me llama la atención porque el Chapo Guzmán había sido un criminal de muy alto impacto, de muy altos vuelos, pero se había caracterizado por la discreción. No se comparaba la megalomanía, por lo menos en lo externo, en la exposición pública que le gusta tener los megalómanos, a lo que por ejemplo tenía Pablo Escobar en Colombia, que acuérdate que hasta su partido político quería ser presidente y todo ese tipo de cosas, o la de Al Capone, o la de Frank Nitti, sino que él procuraba tener un relativo bajo perfil. No quiere decir que no haya sido megalómano. Todo hombre tan ambicioso, con tanta necesidad de manejar poder, desde luego que tiene un enorme megalómano en la personalidad, pero no tenía esos desplantes que de repente vemos en muchos hombres de poder, ya sean criminales, hombres de Estado, empresarios, etcétera, que les gusta hacer gran show, que les gusta estar siempre en boca de todo el mundo, y ahora pues esta debilidad, este paso en falso que da traicionando, digamos, su político de bajo perfil, es lo que lo ha llevado otra vez a la cárcel al buen Chapo. Pedro Arturo, ¿cómo estás? Te saluda Atalo Mata, muy buenos días. ¿Qué hubo, Atalo? Gusto de saludarte otra vez. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Oye, ¿cómo manejar esta megalomanía al mismo tiempo con una baja autoestima? Como ya se ha calificado y se ha descifrado que el Chapo Guzmán tenía una baja autoestima, se ha visto en la caligrafía que tiene al firmar algunos documentos. ¿Cómo es que una persona como el Chapo Guzmán, tan poderoso, tan rico económicamente hablando, qué es lo que ocurre con la megalomanía? Al mismo tiempo lo puede manejar siendo una persona con unos sentimientos o con una autoestima por los suelos. Sí, mira, en muchos casos de grandes megalómanos, de grandes dictadores, de grandes políticos que han llegado a amasar mucho poder, pues hay este caso de poca autoestima, de considerarse poca cosa, de sufrir muchas veces pobreza, muchas veces vejaciones, muchas veces una relación difícil con los padres, que va armando una poca estima. En muchas personas eso puede llevar a episodios depresivos, a desarrollar personalidades pues muy espantadas, muy chicas, pero en otros casos se da lo contrario, se da el hecho de que la persona quiere compensar esa baja autoestima acumulando dinero, acumulando poder, acumulando algo que lo haga sobresalir. También pasa mucho con criminales de los tipos de los serial killers, por ejemplo, ¿no? Que necesitan de un tipo de reconocimiento para compensar, para subsanar esa baja estima que tienen sobre sí mismos. Y eso se ha dado mucho en casos también de enormes dictadores, de grandes dictadores, y se ha dado en casos de grandes empresarios y de gente que maneja mucho poder. Quieren compensar, quieren alimentar esos complejos de inferioridad que muchas veces los caracterizan por haber tenido una infancia o una adolescencia difícil, amasando gran poder y demostrando y tratándose de demostrar a sí mismos constantemente de que sí pueden, de que son mucho más de lo que la gente o ellos mismos se consideran. Y ese es un caso típico de muchos megalómanos y de muchos personajes que necesitan ver esa relevancia, de ese sobresalir a como dé lugar, y muchas veces sin pensar cualquier tipo de consideración moral o ética, con el propósito de demostrarle al mundo y demostrarle a sí mismos que valen la pena el mundo, ¿no? Pedro, lo que sí sabemos de cierto sobre Joaquín el Chapo Guzmán es que además de tener un elevadísimo coeficiente intelectual, es un aficionado al ajedrez. Le gusta, como a pocos personajes de la vida criminal, ese juego que es un juego de estrategias, es un juego que va profundamente asociado a la inteligencia y a la capacidad estratégica de adelantarse a las jugadas del enemigo, del oponente en el tablero y del enemigo, digamos, en las calles. ¿Tú creerías que el Chapo Guzmán en esta tercera captura, la recaptura, como decíamos hace unos momentos, está ya planeando la que sería también su tercera fuga?
Bueno, a él le encantaría poder hacer ese jaque mate por tercera vez al Estado mexicano. Yo quiero suponer que ya es impensable una tercera fuga del Chapo Guzmán, pero ya cosas breves en el camino y sorpresas nos hemos llevado, entonces nadie puede garantizar ya nada en México, ¿verdad? Pero bueno, me llama la atención porque el Chapo Guzmán, teniendo ese elevadísimo coeficiente intelectual, no es una persona intelectualmente muy elaborada, compleja, es un hombre que no cursó estudios superiores, que no es un hombre con una cultura destacada. Sin embargo, sí tiene esa enorme capacidad estratégica, yo diría intuitiva, natural, que le ha permitido pues, manejar el enorme imperio que tiene, y así sucede con muchos grandes maestros. De repente, cuando vemos los IQs más grandes en la historia, vemos el de Bobby Fischer y vemos el de muchos campeones de ajedrez, que no han hecho otra cosa en su vida más que jugar ajedrez, ser campeones del mundo, muchos acaban hasta mal. Viene una película muy interesante, por cierto, sobre este Bobby Fischer, que acabó mal de la cabeza, muchos acaban así, porque le entregan su vida al ajedrez y esa es por donde van canalizando todo su genio en este juego. Obviamente el Chapo lo ha canalizado en la construcción de su imperio criminal, pero el hecho de que le gusta el ajedrez, no teniendo ese perfil intelectual tan desarrollado, me llama mucho la atención y bueno, y esperemos, vamos a ver cómo juega sus fichas. Todavía debe tener buenas fichas, algunos caballos y alfiles por ahí para mover el señor Chapo Guzmán con todo el poder y los conectos que tiene. Vamos a ver qué hace ahora que se ha vuelto a ver en esa tesitura de ser aprendido por el Estado mexicano. Pedro Arturo Aguirre, autor de Historia de la Megalomanía, te voy a pedir un favorcito, quédate en la línea telefónica, tenemos que hacer una pausa, pero todavía tenemos muchas preguntas que hacerte a ti, experto, sobre este padecimiento que a tantos, el ego, que a tantos grandes en todos los terrenos ha llevado al abismo. No te vayas, Pedro, regresamos contigo. Claro, con gusto. Estamos de regreso en esta cobertura especial de la recaptura del Chapo Guzmán. Estamos platicando con Pedro Arturo Aguirre, autor del libro Historia Mundial de la Megalomanía, justamente sobre todo este perfil psicológico de Joaquín el Chapo Guzmán, que en esta ocasión finalmente habría llevado a su recaptura, la tercera, la que probablemente sea la vencida. Pedro, nos preguntábamos, Atalo Mata Otón, aquí presente conmigo en esta cobertura especial, y yo hace unos momentos, ¿qué habrá sucedido en la cabeza y en una de esas el corazón de Joaquín el Chapo Guzmán para quedarse no solamente en México, sino pues en su terruño, allá en el norte de la República, en el Triángulo Dorado? ¿Por qué no se fue, teniendo todos los medios para hacerlo? Sí, llama la atención sobre todo porque se dice que el Chapo ha tenido negocios o tiene conectes o tiene presencia, digamos, empresarial, entre comillas, en 60, 70 países aproximadamente, la mayor parte de ellos en América Latina, pero también en Europa, en otros continentes. Obviamente, pues el Chapo, yo creo que es una persona de origen campesino que debe tener mucho arraigo, debe tener mucho amor por sus raíces. Él es en ciertos sectores de la población allá en Sinaloa muy popular porque ha hecho obra social, porque se le conoce como una leyenda. Tengo parientes en lo personal en Los Mochis, que eso es lo que me platican. Y entonces tenemos que el Chapo se siente cómodo, se siente en familia, está entre su gente, está entre en la tierra que lo vio nacer. A final de cuentas, te digo, también juega el hecho de que el Chapo no tiene un perfil intelectual, cosmopolita, de otro nivel, sino que sigue en muchos sentidos siendo muy primario. Es un gran estratega, es un gran empresario, entre comillas, porque ha manejado todo este imperio y tiene un gran coeficiente intelectual, pero yo siento que le falta todavía desarrollar ese perfil que le puede dar otro mundo, otra visión, otros alcances. Se siente a gusto con su gente, se siente seguro, seguramente en México sigue teniendo buenos contactos y buenos conectos y buena información, y es natural que él se haya querido mover justamente en su tierra, en su pueblo. Llama la atención, por supuesto, porque uno pensaría que con tanto dinero podría irse al rincón más alejado del planeta, o por lo menos dentro de México, pero en otro sitio, escondido en un lugar que fuera menos obvio, que fuera más sorpresivo. Sin embargo, yo creo que tiene que ver con eso. Siento que él se siente muy seguro entre la que considera su gente, con quien creció, a quien ha ayudado, algunos de los sectores, con quien hay hasta ciertos admiradores. Y ese es el error que a mí incluso también cometió, no haberse despegado mucho del lugar obvio en donde lo iban a buscar, justamente porque él pensaba sentirse más seguro. Tiene que ver, yo creo, también con ese perfil de una personalidad primaria en muchos sentidos, en muchos aspectos, ¿no? Oye, Pedro, ya por último, estos
egos de los que hemos venido hablando contigo, justamente de la megalomanía. Es una lucha de poderes, ¿no? Entre el gobierno, digamos, el gobierno y el Chapo Guzmán, a ver quién finalmente destaca más, quién finalmente tiene una ascendencia más mediática. Más cosas por hacer tendrá que hacer todavía el gobierno federal, obviamente. Después de esta recaptura, todavía hay cosas por hacer para terminar finalmente y luchar contra este gigante de 1000 cabezas que es el Cártel del Pacífico, ¿no? Sí, no, todavía la historia está empezando y hay que ver qué pasa. Decía un chiste en internet de que para Peña la captura del Chapo es la cereza del pastel, pero ahora nada más falta el pastel y hay que desmantelar todo el narcotráfico y todas las redes que ha logrado de poder hacer el Chapo. Mira, yo creo que en cuanto al reto que hablas al Estado mexicano o esa lucha entre el Estado y él, te repito, él no había desarrollado una personalidad tan mediática, él tenía un bajo perfil, relativo bajo perfil. Compara, por ejemplo, al Chapo con Pablo Escobar. Pablo Escobar sí le declaró la guerra abierta al Estado mexicano y acuérdate de todos los atentados terroristas que hizo tan bárbaros Pablo Escobar en Colombia, porque ya el enfrentamiento lo había declarado directo, la guerra era directa. Aquí lo que el Chapo creo que siempre buscó fue ser cabeza de un cartel importante, poderoso, influyente, tener mucho dinero, manejar mucho poder, muchas influencias, pero no creo que haya tenido ese deseo de irse al tú por tú para derrotar al Estado mexicano. Creo que le destapó mucho la vanidad, digamos, el hecho de que su escape, su última fuga, reforzó su leyenda, reforzó su personalidad, y de ahí que haya caído en esta tentación, por ejemplo, absurda, de querer hacer una película sobre su vida. Eso no correspondía mucho a lo que había seguido el Chapo como estrategia toda su vida, y ahora que su leyenda crece, pues me parece que esas tentaciones fueron las que lo hundieron. A final de cuentas, se sale de su script y está pagando las consecuencias. Muchísimas gracias, Pedro Arturo Aguirre, autor de La Historia Mundial de la Megalomanía, que es un librazo, se lo recomiendo profundamente a todos nuestros lectores. Librazo, el que escribiste. Muchas gracias por estos minutos para la cobertura especial aquí en Excelsior Televisión. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, Yuriya, nos vemos. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.